Tenía solo 12 años, descalza, magullada y abrazando a 2 bebés hambrientos contra su pecho. Deambulando sola bajo una tormenta helada a las 3 de la mañana, Liana no había comido en 2 días. Sus pequeños hermanos gemelos lloraban de hambre y frío. Y lo peor de todo, corría por sus vidas. Sin zapatos, sin chaqueta, sin plan, solo una misión. Alejarse lo suficiente del hombre que prometió ser su padre, pero se convirtió en su peor pesadilla. Pero lo que sucedió después, nadie lo podría haber predicho. Un millonario que conducía a casa una noche vio algo tambaleándose al costado del camino. Una niña pequeña desplomándose bajo la lluvia con 2 bebés en brazos. Lo que hizo después, cómo reaccionó su esposa y el oscuro y aterrador giro que se produjo días después te dejarán en shock. Esta no es solo una historia de supervivencia. Es una historia de amor inquebrantable, traición aterradora y una familia milagrosa que nace de las cenizas. Mírala hasta el final porque la escena final en el tribunal te hará llorar. El viento gélido atravesaba las tranquilas calles de la ciudad como una cuchilla. Bajo el tenue resplandor de una farola parpadeante, una niña descalza avanzaba a trompicones, abrazando a 2 pequeños bebés contra su pecho. Se llamaba Liana, tenía solo 12 años, pero ya soportaba el peso de un mundo que había intentado aplastarla. Sus hermanos, EMTT y Julian, eran gemelos recién nacidos, sus frágiles cuerpos envueltos en mantas raídas que apenas combatían el frío. Gimieron suavemente mientras Liana los apretaba contra sí, susurrando una canción de cuna temblorosa que apenas recordaba, una que su madre solía tararear antes de que el mundo se hiciera añicos. Su hogar una vez estuvo lleno de calidez. La risa de su madre, el olor a estofado en la estufa y las canciones cantadas a la luz de las velas. Pero el cáncer se la llevó rápidamente, dejando a Liana solo con recuerdos, 2 hermanos pequeños y un padre que se ahogó en una botella en el momento en que el dolor llamó a la puerta. Ahora ese hombre, su padre Ronan, ya no era un padre. Era una amenaza, una tormenta de rabia, violencia y cristales rotos que rugía por su casa en ruinas cada noche. Liana había aprendido a anticipar el sonido de botellas rompiéndose, de botas golpeando muebles, de puños golpeando paredes. Pero la noche anterior fue diferente. Él había agarrado a EMTT. El bebé gritó de dolor cuando Ronin lo arrancó de los brazos de Liana, con su voz de borracho gruñendo de odio. Estos mocosos me arruinan la vida. Liana, temblando y aterrorizada, se había defendido, algo que nunca antes se había atrevido. Su grito sobresaltó a Ronan lo suficiente como para que ella agarrase el EMTT y corriera. Pero sabía que él volvería a por ellos. Y la próxima vez no fallaría. Así que huyó en la noche hacia lo desconocido con solo una mochila harapienta, lo último de la fórmula y una única promesa grabada en sus huesos. Los protegeré pase lo que pase. No sabía a dónde iba. Sus pies sangraban por el frío pavimento. Sus brazos le dolían por el peso de los gemelos. El hambre le azotaba el estómago, pero siguió caminando. Cada sombra se parecía a su padre. Cada sirena le aceleraba el corazón. La ciudad era un laberinto de extraños y peligros, y ella era solo una chica que intentaba desaparecer. Finalmente, agotada hasta el límite, Liana se desplomó en un rincón de un parque urbano destartalado, escondida tras arbustos descuidados y columpios oxidados. Depositó a los bebés con cuidado sobre su vieja mochila, dividió la última cucharada de fórmula entre 2 biberones rotos y los alimentó con manos temblorosas. Se le llenaron los ojos de lágrimas al verlos mamar con avidez. «¿Qué hago cuando se acabe?», le susurró al viento. No hubo respuesta. Solo el gemido del viejo columpio al moverse con el viento como un fantasma. Al amanecer, Liana se quedó dormida un instante, con la espalda apoyada en la corteza húmeda de un árbol, abrazando a sus hermanos para protegerlos. Ni siquiera sintió que se desvanecía. Y fue entonces cuando todo cambió. De regreso a casa tras otra reunión de negocios a altas horas de la noche, Isen Maddox, un acaudalado empresario conocido por su fría ambición, no esperaba que su vida diera un vuelco.
Su Tesla aminoró la marcha al ver algo extraño cerca del parque. Un niño. No, 3 niños. 2 estaban inmóviles, el tercero apenas se erguía. Pisó el freno y abrió la puerta del coche de golpe. Corrió justo a tiempo para atrapar a Liana, que se desplomaba inconsciente, con los brazos aún acunando a los bebés. Los gemelos gemían suavemente, pálidos y fríos. —¿Qué demonios? —susurró Isen, observando con la mirada los moretones en su cara, la sangre en sus pies, el abrazo desesperado que aún tenía sobre los bebés incluso dormida. Miró a su alrededor. No había nadie más a la vista. Ni su madre, ni su cochecito, ni sus zapatos, ni nada. El instinto se apoderó de él. Los cargó a los 3 en brazos y los llevó al coche, llamando a su esposa, Isabelle, por el manos libres. Era una exenfermera que ahora trabajaba con niños abandonados en su tiempo libre. Bel, te necesito ahora. Voy a traer niños a casa. Creo que han pasado por un infierno. ¿Qué? Ella jadeó. ¿Cuántos? 3. Una niña. Quizás 12. 2 bebés. No son suyos. No podrían serlo, pero los protege como si fueran suyos. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban solos en un parque de la ciudad antes del amanecer? ¿Y qué clase de monstruo había permitido que esto sucediera? De vuelta en la finca Madix, una gran casa moderna a las afueras de la ciudad, Isabelle los recibió en la puerta con un torbellino de mantas y cariño. En cuanto vio la mejilla hinchada de Liana y los dedos congelados de los pies del bebé, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Llévenlos adentro», ordenó. Mientras Isen ayudaba a calmar a los bebés, Isabelle revisó los signos vitales de Liana, limpió sus heridas y le vendó los pies magullados con suavidad. «Esta niña ha pasado por algo», susurró. Al filtrarse la luz del sol por las ventanas, Liana se movió. Abrió los ojos de golpe, desbordada de pánico. Se incorporó de golpe, casi cayéndose de la cama. «¿Dónde están?», gritó, recorriendo la habitación con la mirada. «Están a salvo», dijo Isabelle en voz baja, señalando la cuna. «¿Tus hermanos?». Liana asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. «Tú también estás a salvo». Pero Liana no se relajó. Se abrazó a sí misma con la voz ronca. «¿Vas a llamar a la policía?». Isen e Isabelle intercambiaron una mirada. «No», dijo Isen finalmente. «No hasta que sepamos la verdad». Y mientras Liana empezaba a hablar, vacilante, temblando y aún insegura de si podía confiar en esos desconocidos, la familia Madix escuchó una historia que lo cambiaría todo. La chimenea crepitaba suavemente, proyectando un cálido resplandor ámbar sobre las paredes de la habitación de invitados, pero el calor de la habitación no podía ahuyentar el frío que Isen sentía en el pecho mientras escuchaba la voz temblorosa de la niña, ahora acurrucada en una de sus mantas. «Me llamo Liana», empezó, sin apartar la mirada de los cuerpos dormidos de EMTT y Julian. «Son mis hermanos. Vivíamos con nuestro padre. Pero desde que mamá falleció, todo cambió». Isabelle se sentó a su lado, sujetándole la mano suavemente mientras la historia de Liana se desataba. Inconexa al principio, luego dolorosamente clara. Los gritos nocturnos, las botellas vacías, los moretones que nunca sanaron. La noche en que su padre estalló e intentó arrebatarle a EMTT de los brazos. «Pensé que los mataría», dijo en voz baja, con la mirada hundida. «Así que huí. No teníamos nada. Pero no podía dejar que les hiciera daño. No otra vez». Isen estaba de pie junto a la puerta, con los puños apretados, reprimiendo una oleada de ira que no había sentido en años. Había negociado con directores ejecutivos despiadados, desmantelado juntas directivas corruptas, pero nada le hacía hervir la sangre como la idea de un hombre poniendo las manos sobre sus propios hijos. «Hiciste lo correcto», susurró Isabelle. «Fuiste valiente, Liana». «Qué valiente». Pero el rostro de Liana se arrugó. «¿Y si nos encuentra?». Su voz se convirtió en un susurro. «Siempre decía que éramos suyos, que nadie más nos querría».
Isabelle la atrajo hacia sí. Bueno, se equivocó. Y ya no está sola. En ese momento, una suave ballena salió del Moisés. Julian se movió, agitando sus pequeñas manos. Sin pensarlo, Liana saltó del sofá, alzándolo en sus brazos con la facilidad que le daba la práctica. Isabelle la observó, asombrada. No solo por su instinto, sino por la naturalidad con la que se movía, como si llevara toda la vida haciéndolo. Los alimento por turnos, murmuró Liana, agarrando el biberón que Isabelle había preparado antes. Si uno despierta, dejo que el otro duerma. Si lloran al mismo tiempo, canto. Se le quebró la voz. No deberías tener que hacer esto sola, dijo Isen, dando un paso al frente por fin. Eres una niña, Liana. Mereces protección. Liana lo miró, con una mirada penetrante que la hacía parecer mayor. No me preocupo por mí. Simplemente no dejes que se los lleve. Por favor. Había algo en su mirada. Desesperación, pero también fuego. Isen se dio cuenta de que no solo estaba viendo a una niña asustada. Estaba viendo a una luchadora, una superviviente. A la mañana siguiente, la casa de los Maddox rebosaba de cautelosa energía. Isabelle había programado una visita de su amiga, la doctora Nora Benson, una pediatra que solía trabajar con niños maltratados. Llegó a media mañana con ojos tiernos y una carpeta, evaluando de inmediato a las gemelas con atención experta. Están desnutridas, pero estables, dijo la doctora Benson después del chequeo. Liana las ha estado cuidando mejor que la mayoría de los adultos, pero su propia condición, moretones, infecciones sin tratar, agotamiento, necesita descanso, comida y seguridad. Isen asintió. Ya está recibiendo todo eso, pero como si estuviera en Q. Sonó el intercomunicador de la puerta principal. Entrega a domicilio, supuso la criada. Isen miró la pantalla y sintió un vuelco. Un hombre estaba allí despeinado, con los ojos inyectados en sangre, paseándose como un animal enjaulado. Su voz resonó por el altavoz. Déjame entrar. Sé que tienes a mis hijos. Los quiero de vuelta. Isen no necesitaba un nombre. Era Ronin. Dios mío, murmuró, alejándose de la pantalla. ¿Cómo nos encontró? Liana, con el equipo de emergencias médicas cerca, oyó la voz y se quedó paralizada. Es él, susurró. Nos siguió. El pánico se apoderó de la habitación como una marea, pero Isen ya se estaba moviendo. Sube a los niños. Cierra la habitación. Espera, Isen, gritó Isabelle. Pero él se fue. Corrió hacia la puerta principal y abrió el altavoz con una calma que no coincidía con la furia que le hervía en el pecho. Estás en una propiedad privada, dijo Isen con frialdad. Vete ya. Ronan se inclinó hacia la cámara. ¿Creen, ricos bastardos, que pueden robarme a mi familia? Llamaré a la policía. Son míos. No son una propiedad, respondió Isen. Son seres humanos y nunca volverás a tocarlos. Ronin rió, con una risa seca y rota. Ya veremos. Retrocedió, desapareciendo en una camioneta oxidada aparcada calle abajo. Isen no se movió. Se quedó en la puerta mucho después de que Ronan se fuera, con la adrenalina aún latiendo en sus venas. Conocía a hombres como Ronan, cobardes que solo se sentían fuertes aterrorizando a alguien más débil. Y también sabía que no se marchaban sin hacer ruido. Esa noche, tras una cena agitada, Liana apenas probó la comida. Miraba por la ventana, con las piernas pegadas al pecho. Volverá, dijo en voz baja. Estamos listas para eso, respondió Isabelle, poniéndole una mano reconfortante en el hombro. Ya estamos tramitando una orden de protección mañana por la mañana, y Isen ha llamado a seguridad. Cámaras, sensores de movimiento, todo. Liana la miró con labios temblorosos. ¿Y si no es suficiente? Isabelle se arrodilló a su lado. Entonces luchamos con más fuerza juntos. Y por primera vez,
Lyanna asintió. Pero ninguno de ellos esperaba lo que sucedería esa misma noche. Justo después de la medianoche, mientras se acercaba una tormenta y los Maddox finalmente se quedaban dormidos, una figura se movió entre las sombras cerca de la valla trasera. La lluvia enmascaraba sus pasos. El sistema de seguridad estaba instalado, pero aún no se había activado. Ronin conocía la situación. Había estado observando. Arriba, Lyanna se despertó de golpe. No por un sueño, sino por instinto. Algo iba mal. Fue de puntillas a la habitación de los niños, con el corazón acelerado, solo para ver la ventana abierta de par en par. Una ráfaga de viento apartó la cortina y la cuna de Julian estaba vacía. El grito de Lyanna rompió el silencio. ¿Qué harías si te despertaras y descubrieras que tu hermano ha desaparecido en mitad de la noche? ¿Lucharías? ¿Te quedarías paralizado? ¿Gritarías? ¿Correrías a pedir ayuda? Cuéntanos los comentarios. El grito de Lyanna resonó por el pasillo como un rayo. Isen e Isabelle salieron disparados de la cama, chocando en el pasillo justo cuando Lyanna, descalza y presa del pánico, se encontraba junto a la ventana abierta de la habitación del bebé. Se llevó a Julian, gritó con la voz entrecortada. La ventana estaba abierta. No sé cómo. Llamen a la policía, gritó Isen, corriendo hacia los monitores de seguridad. Isabelle abrazó a un paramédico tembloroso, que había empezado a llorar por el alboroto mientras marcaba al 911 con dedos temblorosos. Quédate conmigo, cariño, susurró Lyanna, meciendo a la gemela que quedaba. Recuperaremos a tu hermano. Te lo prometo. Abajo, a Isen se le encogió el corazón al ver la grabación. Allí, a las 2:37 de la mañana, Ronan, empapado por la lluvia y con los ojos desorbitados, se coló por la puerta lateral, desactivó el generador de emergencia que Isen pretendía asegurar al día siguiente y se coló por la puerta trasera, que no estaba cerrada con llave. En la pantalla, se deslizó como una sombra hacia la habitación de los niños, cargando a Julian como si fuera una bolsa de la compra. «Hijo de puta», gruñó Isen. Pero algo no iba bien. Ronan no corría. No se perdía en el bosque. No, seguía en la propiedad. «Isabelle», gritó. «Creo que sigue aquí». Lyanna irrumpió por la puerta trasera primero, descalza, empapada en segundos por la lluvia torrencial. Su instinto la llevó hacia el viejo cobertizo del jardín donde ella y los gemelos se habían escondido durante uno de los peores ataques de ira de su padre. La puerta crujió. La empujó. Y allí estaba, Ronan, empapado, arrodillado, acunando a Julian contra su pecho, murmurando incoherencias. «Se parece a ella», susurró. «Tu madre me dejó. Se llevó la luz. Pero tú sigues siendo mía». «Bájalo», dijo Lyanna, con voz firme a pesar del temblor en su pecho. Los ojos de Ronan se encontraron con los de ella, oscuros, como si algo roto se arremolinara. «Me los quitaste, niña. ¿Crees que estos ricos te quieren? ¿Crees que te mantendrán a salvo para siempre?» Detrás de Lyanna, apareció Isen, empapado, furioso, con los puños apretados. «Cometiste tu último error», dijo con frialdad. Ronan se quedó de pie, todavía aferrado a Julian. «Acércate más, lo juro». Pero no terminó la frase. Un suave gemido salió de Julian, ahora despierto en sus brazos. La inocencia de ese grito, la confianza en la mirada de su hermana, quebró algo aún más profundo dentro de Ronin. Por un instante, su agarre se aflojó. Eso era todo lo que Isen necesitaba. Con un movimiento rápido, se abalanzó, agarrando a Ronin del brazo mientras Lyanna le arrebataba a Julian del pecho y corría. La lluvia se mezcló con barro, puños y furia mientras los dos hombres caían al suelo. La policía tardó solo unos minutos en llegar y separarlos. Los agentes esposaron a Ronin y le leyeron sus derechos mientras gritaba incoherentemente en la noche. Julian estaba a salvo. Horas después, al amanecer sobre la finca de los Maddox, Lyanna estaba sentada en el porche trasero envuelta en una manta.
Julian dormía en sus brazos. El paramédico yacía sobre el hombro de Isabelle y Isen estaba cerca observando la puesta de sol. ¿Se ha ido para siempre?, preguntó Liana en voz baja. Isen asintió. Orden de alejamiento. Expedientes de custodia completos. Y con el video. No podrá acercarse ni a 1 kilómetro de ninguno de ustedes. Miró a Julian, apartándole un mechón de pelo de la frente. Tenía tanto miedo de perderlo. No lo hiciste, dijo Isabelle, apretándole la mano. Lo salvaste de nuevo. Y ahora, añadió Isen, es hora de que te demos algo a cambio. Sacó una carpeta delgada de su chaqueta. Y se la entregó. Dentro había documentos oficiales de tutela, procedimientos de adopción, su nombre junto al de ellos, no solo como niña a su cuidado, sino como hija, como familia. Liana se llevó la mano a la boca. ¿Quieres adoptarme? Si nos dejas, dijo Isabelle. Los 3 para siempre. Liana rompió a llorar, asintiendo, incapaz de hablar. Era la primera vez en su vida que alguien la había elegido. No por obligación, sino por amor. Pasaron las semanas. El proceso de adopción avanzó rápidamente gracias al equipo legal de Isen. La noticia de la valiente niña que rescató a sus hermanos se extendió por toda la comunidad. Llovieron las ofertas de apoyo de vecinos, médicos y maestros. Liana empezó la escuela. Hizo amigos. Los gemelos se fortalecían cada día. Una tranquila mañana de domingo, toda la familia Madix, Isen, Isabelle, Liana, EMTT y Julian, se presentaron ante un juez sonriente. Con un golpe de martillo, fue oficial. Liana Madix. Se sintió como un nuevo nombre, pero también como un hogar. De vuelta en la casa, les esperaba una celebración sorpresa. Globos, pastel, música. En el centro de la sala había una foto de Liana sosteniendo a sus hermanos, enmarcada en oro, con una placa debajo que decía, no todos los héroes llevan capa. Algunos llevan zapatos usados y llevan esperanza en sus corazones. Liana miró a su alrededor, a Isen e Isabelle, a EMTT y a Julian, que ahora gateaban tras globos, y se dio cuenta de algo que nunca creyó posible. Estaba a salvo. Era querida. Estaba en casa. ¿Qué te pareció el viaje de Liana? ¿Te conmovió? ¿Te hizo llorar o te dio esperanza? Si te gustó esta historia, escribe 100 en los comentarios para mostrar tu apoyo y cuéntanos desde qué parte del mundo la ves. Nos encantaría saber de qué país eres. No olvides compartir esta historia con alguien que necesite un pequeño recordatorio de que la familia no siempre es de sangre, sino de amor. Sigamos difundiendo calidez, coraje y esperanza, una historia a la vez.